Dragon Ball NT. Capítulo 18. El fin del terror. Con el campo de batalla finalmente en silencio, Daisuke se mantenía de pie entre los escombros, su respiración aún agitada por el esfuerzo monumental que acababa de realizar. La destrucción de Metal Daisuke había marcado el fin de una amenaza directa, pero algo en su interior le decía que la batalla aún no había concluido del todo. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, su mirada se desvió hacia una montaña cercana. Allí, en la penumbra, pudo distinguir dos figuras que observaban la escena con atención. Eran el Dr. Raichi y el Dr. Yu, los arquitectos de la pesadilla que había enfrentado. Estos dos científicos, responsables de la creación de los Tsufurus y de la entidad metálica que casi lo había derrotado, ahora intentaban esconderse tras el velo de su fracaso. Daisuke, su cuerpo aún cargado de adrenalina y furia, sintió un resurgimiento de ira al ver a los dos hombres. Ellos eran la raíz de todo el caos, y su intento de escapar era un insulto a todo el sufrimiento que habían causado. Con los ojos fijos en ellos, Daisuke supo que no podía permitir que huyeran para volver a intentarlo en el futuro. Los doctores, conscientes de que su posición había sido descubierta, comenzaron a moverse con urgencia hacia una nave oculta detrás de la montaña. La desesperación era evidente en sus movimientos, un intento frenético de escapar del juicio que se avecinaba. Daisuke, con una decisión, se preparó para lanzar otro Omega Kamehameha. Era un ataque que había perfeccionado en la batalla, una manifestación de su poder y determinación. Concentró su energía, sintiendo cómo se acumulaba en sus manos, una bola de luz que palpitaba con una intensidad amenazante. No van a escapar de esto. Murmuró para sí mismo, su voz cargada de una fría determinación. Con un grito de pura voluntad, desató el ataque. La onda de energía se disparó hacia la montaña, un rayo de luz y destrucción que atravesó el aire con una precisión letal. El impacto fue inmediato. La montaña explotó en una lluvia de rocas y escombros, la nave y sus ocupantes fueron envueltos en el resplandor destructivo del ataque de Daisuke. La explosión resonó por el valle, un eco de justicia final que borró cualquier rastro de los arquitectos del caos. Mientras el humo y el polvo se despejaban, Daisuke permaneció en silencio, observando el resultado de su ataque. La montaña estaba en ruinas, y con ella, cualquier posibilidad de que el Dr. Raichi y el Dr. Yu volvieran a causar estragos. El mal había sido erradicado de raíz, y aunque el camino había sido duro, la paz finalmente comenzaba a asentarse en el campo de batalla. Con un suspiro de alivio y cansancio, Daisuke se permitió un momento para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Había sido una lucha brutal, pero había prevalecido. La responsabilidad de proteger a su mundo había sido cumplida, y ahora podía mirar hacia el futuro con la esperanza de un nuevo comienzo. El campo de batalla, que hasta hace poco había sido un escenario de caos y destrucción, comenzaba a transformarse. Daisuke, aún de pie y respirando con dificultad, observaba cómo el polvo lentamente se asentaba. La devastación era evidente, pero había un aire de calma que empezaba a envolver el lugar. De repente, algo increíble comenzó a suceder. Un brillo etéreo surgió en varias partes del campo, y Daisuke pudo sentir una energía diferente en el ambiente. Era como si el aire mismo estuviera cambiando, vibrando con una sensación que no había percibido antes. Las almas que habían sido absorbidas y manipuladas por los Tsufurus empezaron a liberarse, un espectáculo que llenaba el aire con una luz tenue y serena. Estas almas, liberadas de su cautiverio, comenzaron a elevarse hacia el cielo en un flujo constante. Era como si un río de luz fluyera desde el campo de batalla hacia el horizonte, dirigiéndose hacia el infierno donde realmente pertenecían. Este fenómeno, aunque sobrenatural, traía consigo una sensación de cierre y justicia. Las almas encontraban finalmente su camino de regreso, y por primera vez en mucho tiempo, el equilibrio parecía restaurarse. Daisuke, observando este inesperado desenlace, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. La batalla había sido larga y ardua, pero el final se sentía justo. El mal que había amenazado su mundo había terminado, y la paz que tanto anhelaba parecía finalmente al alcance. Sin embargo, toda la adrenalina y energía que lo había mantenido en pie durante la batalla comenzaron a desvanecerse. Su cuerpo, exhausto por el esfuerzo monumental, empezó a sentir el peso de cada golpe, cada transformación, y cada ataque desatado.
La fatiga lo golpeó de repente, y con un suspiro profundo, Daisuke regresó a su forma base. Su cabello volvió a su color original, y la intensidad de su aura disminuyó. El guerrero, ahora completamente agotado, no pudo sostenerse más. Sus piernas cedieron y cayó al suelo. El impacto fue suave, pero definitivo. Se quedó allí, respirando lentamente, su cuerpo pidiendo descanso después de todo lo que había soportado. Mientras yacía en el suelo, el cielo sobre él se iluminaba con las almas ascendentes, un espectáculo que, aunque hermoso, se mezclaba con la realidad de su cansancio. Daisuke sabía que había hecho todo lo que estaba en su poder para proteger a sus seres queridos y su mundo. Ahora, mientras el campo de batalla comenzaba a calmarse, se permitía un momento de vulnerabilidad, sabiendo que había cumplido su deber. A su alrededor, el silencio se asentaba lentamente, solo interrumpido por el suave murmullo de las almas en su camino. El guerrero se quedó allí, en el suelo, consciente de que, aunque la batalla había terminado, su papel como protector continuaría. La paz había sido ganada a un alto costo, pero al menos, por ahora, podía permitirse descansar, aunque solo fuera por un momento. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, iluminando el campo de batalla con una luz suave y cálida. Daisuke, aún tendido en el suelo donde había sucumbido al cansancio, comenzó a abrir los ojos. La sensación de agotamiento todavía pesaba sobre él, pero el dolor y la fatiga se mezclaban con una nueva sensación de alivio. A medida que su visión se aclaraba, se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor, sus amigos y aliados se habían reunido, sus rostros iluminados por sonrisas de gratitud y admiración. Habían esperado pacientemente a que se despertara, respetando el descanso merecido de su valiente líder. Mitsuri, con lágrimas de felicidad en los ojos, fue la primera en acercarse. «Daisuke», exclamó con alegría, arrodillándose a su lado para ayudarlo a incorporarse. El guerrero sintió una calidez en su pecho al ver la preocupación y el amor en sus ojos, una fuerza que le dio el impulso necesario para levantarse. Con la ayuda de sus amigos, Daisuke se puso lentamente de pie. Cada músculo protestaba, pero la satisfacción de haber logrado lo imposible lo impulsaba más allá del dolor físico. A su alrededor, los rostros de sus compañeros reflejaban admiración y gratitud, un testimonio silencioso de la magnitud de lo que había logrado. Entre ellos, Vegeta se acercó con una expresión seria pero respetuosa. El príncipe de los Saiyajin, conocido por su orgullo y reticencia a expresar admiración, se detuvo frente a Daisuke. Hubo un momento de silencio, en el que ambos guerreros se miraron, compartiendo una comprensión tácita de lo que significaba haber superado un desafío tan formidable. «Has hecho lo que pocos podrían», comenzó Vegeta, su tono firme pero lleno de respeto. «Te enfrentaste a una amenaza que ponía en peligro todo lo que valoramos y saliste victorioso. Has demostrado ser un verdadero Saiyajin». Con esas palabras, Vegeta extendió la mano hacia Daisuke. Era un gesto cargado de significado, una señal de reconocimiento y respeto que pocas veces otorgaba. Daisuke, sintiendo el peso del momento, estrechó la mano de Vegeta con firmeza. Era un reconocimiento que no solo validaba su fuerza, sino también su determinación y espíritu. «Gracias, señor Vegeta», respondió Daisuke, su voz reflejando la humildad y el honor que sentía. «No lo habría logrado si no me hubiera quedado energías para el Super Saiyajin 6 jejeje». El apretón de manos fue breve, pero el mensaje era claro. Había ganado el respeto del príncipe de los Saiyajin, un reconocimiento que significaba más de lo que las palabras podrían expresar. A su alrededor, sus amigos vitorearon, un coro de alegría que resonó en el aire. El ambiente estaba cargado de una euforia palpable, y Daisuke, aunque aún cansado, se sintió revitalizado por la energía positiva de sus compañeros. Mientras se recuperaba y compartía este momento de triunfo, Daisuke sabía que, aunque la batalla había terminado, el camino por delante seguiría siendo arduo. Pero ahora, con el apoyo de sus amigos y el respeto de Vegeta, estaba más que preparado para enfrentar cualquier desafío que viniera. Había demostrado ser un verdadero defensor de su mundo y de sus seres queridos, y eso era un logro que siempre llevaría con orgullo. Semanas después de la intensa batalla que había puesto a prueba sus límites, Daisuke se encontraba en un momento de relativa calma. La paz había regresado al mundo, y el guerrero aprovechaba este tiempo para recuperarse y reflexionar sobre las lecciones aprendidas.
Sin embargo, la vida de un Saiyajin nunca es completamente tranquila, y pronto recibiría un llamado que lo llevaría a un lugar inesperado. El mensaje llegó de forma inusual, una señal que solo él podía percibir. Era un llamado que no podía ignorar, una llamada que provenía de Kidnapper, alguien que siempre había jugado un papel crucial en su vida. La naturaleza del mensaje era urgente, y Daisuke sabía que debía responder de inmediato. Preparándose para el viaje, Daisuke dejó atrás el mundo de los vivos y se embarcó en un viaje al infierno. El camino era familiar, pero la gravedad de la situación le daba un matiz diferente. Sabía que Kidnapper no lo llamaría sin una razón de peso, y eso lo mantenía alerta. Al llegar al infierno, un lugar imponente y cargado de misticismo, Daisuke avanzó con determinación. Las almas que residían allí no eran una amenaza, pero el ambiente siempre le recordaba la seriedad de su presencia. Su destino era claro, y se dirigió directamente al lugar donde sabía que encontraría a Kidnapper. El encuentro se llevó a cabo en un rincón apartado del infierno, un lugar donde el silencio era interrumpido solo por el murmullo de las almas que pasaban. Kidnapper, con su presencia imponente y su mirada penetrante, lo esperaba. Había una seriedad en su expresión que indicaba la importancia de la conversación que estaba por venir. Daisuke se acercó con respeto, consciente de la importancia del momento. Kidnapper no era alguien que se preocupara por trivialidades, y cualquier cosa que tuviera que discutir debía ser de gran relevancia. «Has llegado», dijo Kidnapper, rompiendo el silencio con una voz que resonaba con autoridad. «Hay asuntos que debemos discutir, cuestiones que van más allá de lo que enfrentaste en la superficie». Daisuke asintió, preparado para escuchar. Sabía que Kidnapper tenía una visión más amplia, una perspectiva que a menudo le ofrecía sabiduría invaluable. El guerrero permaneció en silencio, esperando que su mentor continuara. «Las fuerzas que enfrentaste son solo una parte de algo mucho más grande», continuó Kidnapper, su tono grave pero directo. «Hay movimientos en el universo que requieren tu atención. El equilibrio aún está en peligro, y tu papel en esto es crucial». Daisuke escuchó atentamente, procesando la información. Sabía que Kidnapper no exageraba, y la seriedad de sus palabras indicaba que debía prepararse para lo que vendría. La batalla que había creído ganada era solo un capítulo en una historia más amplia, una saga que aún estaba lejos de terminar. Con una comprensión renovada de la magnitud de su misión, Daisuke se comprometió a estar listo para enfrentar cualquier desafío que surgiera. Su papel como protector no había concluido, y con el consejo de Kidnapper, estaba decidido a seguir adelante, preparado para lo que el destino le deparara. Después de la conversación con Kidnapper, una atmósfera de transformación se cernió sobre el lugar. Kidnapper, con su profundo conocimiento y comprensión del potencial latente en Daisuke, decidió que era el momento de llevar a su discípulo a un nuevo nivel de poder y determinación. Sin pronunciar una sola palabra más, extendió su mano hacia Daisuke, y una energía vibrante comenzó a rodear al guerrero. Daisuke sintió una corriente de poder fluyendo a través de su cuerpo, una fuerza que resonaba con cada fibra de su ser. Su uniforme comenzó a cambiar ante sus ojos. El doji, que había sido teñido de rojo por las batallas pasadas, permanecía, pero la camisa que llevaba debajo pasó de un azul intenso a un negro oscuro, reflejando la seriedad y el cambio interno que estaba experimentando. Sus ojos también sufrieron una transformación, volviéndose de un rojo profundo con pupilas igualmente negras, una manifestación externa de su evolución interna. También recibió un nuevo kanji que significa demonio. Kidnapper observó el cambio con una satisfacción silenciosa. Sabía que Daisuke había alcanzado un nuevo estado de poder, uno que lo prepararía para enfrentar cualquier amenaza futura. Daisuke se miró, sintiendo el peso de esta nueva transformación, y luego se volvió hacia Kidnapper. «Gracias», dijo Daisuke, su voz firme y cargada de gratitud. Este cambio era más que físico. Era un símbolo de su compromiso renovado con su misión. Con un nuevo aire de confianza, Daisuke se dispuso a dejar el infierno. Sin embargo, mientras caminaba hacia la salida, algo familiar llamó su atención. Una figura conocida, alguien que había cruzado caminos con él en el pasado, apareció en su campo de visión. Tanjiro. Tanjiro, atrapado en el inframundo por razones que Daisuke no comprendía completamente, se encontraba en un estado de desesperación. Al ver a Daisuke, se apresuró hacia él, rogándole que lo ayudara.
Había sido enviado allí por Kidnape y ahora veía en Daisuke una posible salida. Pero Daisuke, ahora en un estado de poder y determinación implacables, observó la súplica de Tanjiro con frialdad. Una risa oscura y psicótica escapó de sus labios, una manifestación de su desprecio por la debilidad que percibía en aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Sin mostrar compasión, Daisuke tomó a Tanjiro por la cabeza, su agarre fuerte y decidido. «Eres débil», murmuró con desdén, su voz goteando desprecio. Con un movimiento poderoso, lo lanzó al aire, y con una eficiencia brutal, lo descuartizó en un ataque despiadado con su espada de ki. Para asegurarse de que no quedara nada, Daisuke concentró su energía en un ataque final, una ráfaga de poder que voló hacia Tanjiro, destruyéndolo por completo. Era una demostración de su odio hacia los débiles, una declaración de que no habría lugar para la compasión en su camino. Con la escena detrás de él, Daisuke salió del infierno, su nueva forma y determinación intactas. Sabía que el mundo al que regresaba aún estaba lleno de desafíos, pero ahora, con su evolución completada, estaba listo para enfrentarlos con una fuerza renovada y una resolución inquebrantable.